Señor Coronel John Marulanda, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo cordial para usted, su equipo y su gran audiencia. Bueno, ilustre coronel y amigo, siempre nos dijeron que los que quedaban de las FARC en el monte y secuestrando y matando y haciendo lo que hacen siempre las FARC eran grupos residuales o disidencias de las FARC. Y uno ahora hace una cuenta con los dedos de las manos y ve que allá en esas disidencias o grupos residuales están Márquez, El Paisa, Mendoza, Romaña, etcétera, etcétera, y no se sabe dónde está Pachochino y dónde están varios más. ¿Estos serán los elementos residuales de las FARC? ¿O las FARC en armas mientras siguen aquí en el Congreso dictando leyes y poniendo cara de grandes demócratas y amigos de la libertad y del orden? Cuéntenos, señor coronel, dónde están realmente las FARC y qué son ellas en este momento. Bueno, doctor Londoño, en varios medios desde el año pasado se ha venido hablando del tema de la refundación de las FARC. Paralelo a eso, o un poco antes mejor, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa más, decidió adoptar un vocabulario, un léxico un poco ponambulesco, hablándolos de grupos residuales, grupos armados organizados residuales, GAOR, grupos armados organizados, GABA, en fin, hizo todo un vocabulario para definir una realidad que es la que estamos viviendo ahora, y es de que ya tenemos en armas mal contados cerca de 4.000 hombres, pertenecientes no solamente a las FARC, que son más o menos unos 1.800, sino al ELN, que tiene 7 frentes, por ahí con unos 2.400, 2.300, y tenemos otros como el Clan del Golfo y demás, y los pongo ahí mismo porque es que no se puede hablar de las FARC que usted y yo y la mayoría de colombianos conocimos con esa ideología marxista-leninista dispuesta a matarnos a los colombianos para decirnos que la verdad política era la de ellos. Ahora estamos hablando de manera generalizada de bandas narcotraficantes, y el principal proyecto de las FARC lo está liderando en este momento el señor Gentil Duarte. Gentil Duarte es el que está tratando de unir a las disidencias, a las mal llamadas disidencias de las FARC, y está tratando de consolidar un corredor estratégico que pasa por el Guaviare, pasa por el Bichada, llega al Putumayo, llega a Nariño, a Cauca, un corredor estratégico que arranca desde los estados Amazonas y Bolívar en Venezuela, de donde están sacando gran cantidad de minerales como el coltán, el oro, diamantes y demás, y llega y termina en el Pacífico, en la frontera con Ecuador, por donde está saliendo por ese Pacífico casi el 70% de la cocaína que se está produciendo en Colombia. No es una refundación de las FARC, como dicen algunos, es simplemente la constitución de un nuevo cartel, que sería el cartel más grande de producción de cocaína en el mundo, y frente al cual tenemos pues que es tener los ojos muy abiertos, porque es una verdadera amenaza ese nuevo narco Frente Sur que está tratando de organizar el señor Gentil Duarte en compañía de alias Orejas, en compañía de alias El Paisa, en compañía de Mordisco, en compañía de John 40, que son los que están haciendo todo esto, ¿no? Entonces ahí hay algo que está avanzando, ahí hay un monstruo que se está creciendo, frente al cual el Estado tiene que adoptar unas medidas muy serias, so pena de ver a Colombia, como lo hemos visto en otras oportunidades, con la mitad de su territorio dominado por una banda narcotraficante. Señor coronel, dentro de este contexto, ¿qué significa no ya esos que llaman combatientes? A mí me indigna que llamen así a unos simples terroristas, narcotraficantes, asesinos, pero bueno, los llaman combatientes. ¿Qué significa dentro de ese contexto la presencia de dos personajes que no son combatientes sino los directores de orquesta, los que dirigieron la orquesta en La Habana y los que siguen dirigiendo la orquesta ahora? Márquez ahora con Santrich. Cuéntenos
concilio yo o cómo reúno ese tema de las llamadas disidencias o de la refundación de las FARC, que usted lo ha dicho que eso no es ninguna refundación, sino que son las FARC de toda la vida actuando especialmente dentro del campo del narcotráfico, que es el que les apasiona, pero junto con quienes dirigen la orquesta, los de la batuta, que son Márquez y Santrich. Su opinión. Eso envía un mensaje muy simbólico de liderazgo por parte de estos señores que han sido los cabecillas más notorios en todo el proceso de paz y demás, y es realmente un mentir a todo lo que se dice sobre el proceso de paz. La realidad es que estos señores, al estar involucrados con alguien que, como Miguel Santillana o alias Gentil Duarte, que desde muy temprano se salió allá en un planeamiento estratégico que lo estamos viendo consolidándose ahora, frente a él están convalidando, le están dando, entre comillas, digo esto, legitimidad, cariz político que no lo tiene, ¿no? A esta gran organización que ellos están tratando de consolidar. No la tienen fácil, evidentemente, y no creo que la posición y el mensaje que ellos le lleven a esta organización vaya a ser de mucha ayuda, y le voy a decir por qué, doctor Londoño. Eso es una organización pura y llanamente narcotraficante. Las bases morales revolucionarias ahí no existen. Es decir, esa organización que están tratando de consolidar no es un nuevo frente guerrillero, es un gran cartel del narcotráfico, y lo que impera allí no es ningún ideal político, no es ninguna vocación revolucionaria, no es ninguna estupidez marxista-leninista. Lo que impera ahí es la pura y física ganancia material del narcotráfico, y para lograr esa ganancia necesitan controlar territorio, mantener dominio sobre rutas, expulsar o eliminar a quienes no estén de acuerdo con ellos, y entre ellos mismos pelearse, porque cuando las jerarquías dimiten, los apetitos mandan, decían los abuelos, y allá el que tenga más plata, el narcotraficante que se sienta con mayor capacidad económica y mayor machismo en grado sumo, pues va a empezar a rivalizar con los demás para obtención de recursos que le permita, como le digo, controlar algunos territorios. La presencia de estos señores ahí también nos demuestra claramente que las FARC siempre han tenido un plan B, ni tontos que fueran, tienen una gran capacidad de supervivencia. Durante 60, 50 años sobrevivieron a los ataques del Estado. Ellos saben que si esto llega a fracasar, pues no les queda otro remedio sino volver a las andadas, y tienen un plan B. Y para mí, este retiro de estos señores y su acercamiento a lo que está haciendo allá el señor Gentil Duarte con Mordisco, John 40 y toda esta gente, es estar iniciando el plan B, como se están poniendo las cosas en el país, en donde son la organización y los personajes más despreciados por los colombianos, de acuerdo a todas las estadísticas. Su sueño político no lo ven concretado en la realidad. El pueblo colombiano no los quiere, no los repugna. Entonces ellos, pues yo no sé qué tanta moral revolucionaria tengan para seguir con un proyecto fracasado, ¿no? Señor coronel, pero es que la cosa se complica, porque estamos presentando, o está presentando usted un cuadro que se limita a la estructura de las FARC aquí en Colombia, a su movimiento, a su carácter eh, narcotraficante, que es el elemento fundamental característico, como usted bien lo ha dicho. Pero es que eso se complica cuando se mira la presencia de estos hombres junto con los del ELN en Venezuela y su cercanía, que no tiene duda ninguna, con el gobierno de Maduro. Ahí no hay un plan desestabilizador en grande escala, no solo para Colombia, también para mantener la tiranía de Venezuela, y quién sabe para si para extenderla a otros países de América Latina, es decir, un plano político internacional, o estamos exagerando la importancia que eso puede tener. No, no se está exagerando, y toca usted un tema. Precisamente anoche tuvimos una intercambio de ideas muy interesante con
varios analistas de Washington sobre esa situación. Hemos hablado de Gentil Duarte, de la posible refundación de las FARC, de la salida de estos señores, de la oportunidad civilizada de hacer política para volver allá al monte, de la payasada y el histrionismo de este señor Santrich, pero eso va mucho más allá, como usted muy bien lo percibe. La situación es muy grave cuando entra Venezuela a jugar en este escenario, y es de que las FARC y el ELN están controlando, ese es el término adecuado, están controlando cerca de 12 estados venezolanos. Son el ELN los que controlan gran parte de la frontera con Colombia, en combinación con el Frente Bolivariano de Liberación, o los boliches que llaman allá ellos, y en coordinación con otras estructuras armadas terroristas, como las células de Hezbollah, que están allá, como miembros de ETA, que están en Venezuela, combinadas con los famosos colectivos. Todo eso convirtiendo a Venezuela en el principal centro de acopio de terroristas del mundo en este momento y de organizaciones y de países antinorteamericanos. Entonces ahí tenemos a los rusos y los chinos, que son los considerados por Estados Unidos los principales rivales. Está Turquía, por supuesto que está Cuba, Irán, que pasará a la acción si estalla algún problema con Estados Unidos definitivamente. Y a eso agréguele las FARC, el ELN y las organizaciones narcotraficantes. Luego, lo que estamos viendo frente a nuestros ojos es la consolidación de algo muy grave que va más allá de la mera preocupación del Guaviare, Vichada, Meta, Amazonas, Putumayo, Cauca y Nariño. Esos son un corredor importante, pero en Venezuela está gran parte de la riqueza minera, la del arco, pues lo que se llama el arco minero, están allá a cargo de estos señores de las FARC y el ELN, ante la mirada impávida y la inactividad de la Guardia Nacional, que es copartícipe de lo que está sucediendo en Venezuela, y los militares que no dicen ni mu, porque ellos están o cooptados o acobardados. Todas las situaciones que vemos en Tumaré, en Tumeremo, en Sifontes, en el municipio de Sifontes, 3 masacres tuvimos allá a finales del año pasado. Los pranes desde las cárceles manejan todo eso en el estado, en el municipio de Cedeño, en el área de Bochica, frontera con el Urebo, Esequibo Urebo, todo eso está controlado por FARC, ELN, de modo que ahí hay una amenaza continental que se está desarrollando, frente a la cual pues Venezuela está feliz con eso, y eso es parte de su estrategia. El Estado colombiano lo veo yo tímido. Hoy nos mataron otro teniente en Catatumbo y la semana pasada iniciaron a funcionar 2 de las 33 emisoras que se le entregaron a las FARC en 2 áreas muy complicadas, Ituango, frente 36, frente 16 y frente octavo creo, y Chaparral, y son emisoras que van a hablar de la paz y la cultura. Eso forma parte de la estrategia de las FARC para poder avanzar. Y en Venezuela, pues usted sabe cómo es la situación, de modo que sí, la situación va mucho más allá, y no le estoy mencionando las íntimas y continuas conexiones de los carteles de Sinaloa y del primer comando de capital del Brasil, que son entidades dedicadas al narcotráfico y que ahí por los laditos ayudan a todos los posibles ideales políticas que pueda tener esta gente. Entonces hay un cóctel explosivo que se está armando ahí en toda esa zona y del cual pues no sabemos cómo va a terminar. Entonces, señor general, si me permite, le planteo una conclusión que yo saco de todo lo que usted me está diciendo. Si me equivoco, pues usted me corrige, porque para eso estamos aquí en esta discusión. Lo de Santrich no es la simple evasión de un bandido que no quiere que lo metan a la cárcel, sino que es un problema, un proyecto mucho más vasto y mucho más significativo. Santrich como combatiente pues no significa nada, él no es tan ciego como parece, pero tampoco podría ser tan hábil para echar bala y para hacer movimientos de carácter, entre comillas, militar, pero sí es
dentro de lo que ellos tienen un ideólogo, un conductor o un símbolo de una resistencia, de una nueva resistencia contra el poder político. Lo de Santrich entonces sería mucho más grave de lo que aquí se está pensando y de que es simplemente un tipo que se evadió y al que se le pide que regrese a hacerse cargo de su proceso en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina, general? Coronel, perdóneme. Doctor Londoño, sí, yo comparto con usted eso. En las redes está circulando una propuesta, una teoría que no es del todo descabellada, conociendo las cualidades histriónicas de este señor, y es de que él va a aparecer antes del 9 y que va a aparecer con Iván Márquez y va a decir que aquí está, que él se había volado por seguridad, pero que está para apoyar la paz, y eso sería un golpe publicitario, pues muy interesante, muy importante. Pero eso es especular. Lo que sí es realidad, lo que sí es realidad, es que esas disidencias, o Gaor, o como lo denominan allá en el Ministerio de Defensa, están reclutando venezolanos, jóvenes venezolanos, en cantidades alarmantes. Y los están reclutando porque los muchachos no tienen que hacer, que comer, y las FARC, que dominan toda esa franja que le mencioné, les están ofreciendo la oportunidad de trabajar. Eso significa que sí están acumulando una gran cantidad de personas, gran capacidad económica para la compra de armas, dominio territorial binacional, y no incluyo aquí las partes de Sucumbíos, Carchi, en el Ecuador, en donde están también trabajando mucho, pero las autoridades ecuatorianas están, especialmente los militares ecuatorianos, están con una gran acción en toda esta zona, en Lago Agrio, en la zona del Pacífico y demás, trabajando para evitar esto. Pero se está dando ese fenómeno que, como le digo, es un fenómeno de resurgimiento, de organización, yo diría estratégica, de las FARC, binacional, Colombia-Venezuela, alimentada por un fenómeno que lo acaba de decir las Naciones Unidas, y es de que el consumo de cocaína está al alza en Europa y en Estados Unidos, principales consumidores, y los mercados del sudeste asiático, del sur del Pacífico, están abiertos y están empezando a demandar cocaína. Urge, urge la fumigación para acabar con eso, y si no, esto va a terminar muy mal. Urge la fumigación. Hemos dicho que llueva glifosato del cielo o Colombia está perdida. O le ganamos esta guerra al narcotráfico, que es la expresión económica, la expresión maldita de todo este drama nacional, o la vamos a pasar muy mal. Mire usted, el asesinato de este teniente con un francotirador, lo digo yo y lo dice usted y no lo dice nadie más. Una noticia ahí perdida entre tantas noticias. Esto en cualquier país del mundo, ¿usted se imagina el escándalo? De que mataran No, un teniente del ejército norteamericano, o un teniente del ejército francés, o un francotirador, lo que eso significaría. Aquí, mejor dicho, ni registramos el nombre de ese teniente muerto, y eso es de una gravedad extraordinaria. ¿O no, coronel? pero por supuesto que sí. Y la semana pasada o a principios de esta tuvimos 2 soldados asesinados en Antioquia, 2 más asesinados creo que fue en el Meta. Y esas noticias pasan desapercibidas. Es nuestro Ejército Nacional el que está sacrificando lo mejor de nuestra juventud a sus hombres. Y no pasa nada, no pasa nada. Eh, no se sabe la noticia, eso se queda entre nosotros los militares, que nos dolemos, y vemos que un muchacho de 23 años con vocación de servicio a la patria es asesinado, y los que tienen vocación de asesinos, de secuestradores y demás, pues siguen dando declaraciones como ahora los nuevos pontífices de la moral cívica, por los diferentes medios. La situación, pues yo creo que toda mi vida he vivido en situación de crisis en Colombia. Luego, no creo que este es el apocalipsis para Colombia, pero yo sí creo que la situación de ahora se nos va a complicar mucho por cuenta del narcotráfico y por cuenta del plan B de las extintas FARC, que están convencidas de que ellos tienen que llegar al poder como de lugar. Y nunca como antes se está aplicando a vista de todos
la esencia de la acción política del marxismo-leninismo, que es la combinación de todas las formas de lucha. Parlamentarios, emisoras, hombres armados, internacionalismo, todo eso en este momento se condensa en el escenario que estamos viendo. Y dinero en grandes cantidades, dinero como nunca lo ha habido antes, el dinero del narcotráfico, y estamos hablando no de centavos, sino de miles de millones de dólares. Señor coronel de la Reserva Activa John Marulanda, inmensamente agradecidos con usted por darnos tantas luces sobre esta crisis a la que estamos asistiendo y que estamos padeciendo. Muchísimas gracias, señor coronel. A usted, doctor Londoño, muchas gracias y buen día.